Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Akash Bashir, 10 años después de su muerte, el joven pakistaní sigue siendo una inspiración para muchos. A mediados de marzo se cumplieron 10 años del fallecimiento de Akash Bashir, un joven católico de 20 años que dio su vida para salvar a cientos de personas en la iglesia de San Juan, en Juhanabad, diócesis de Lahore, Pakistán. Akash se enfrentó a un terrorista suicida que intentaba ingresar a la iglesia. Su sacrificio lo convirtió en el primer siervo de Dios en la historia del país, abriendo el camino para su causa de beatificación, la cual ha despertado una gran esperanza no solo en la comunidad cristiana, sino también fuera de ella. Akash Bashir nació el 22 de junio de 1994 en una familia católica en Rizalpur, Pakistán, y desde temprana edad mostró un fuerte compromiso con su comunidad. El 15 de marzo de 2015, cuarto domingo de Cuaresma, estaba cumpliendo su labor como guardia voluntario en la entrada de la iglesia, cuando un hombre sospechoso intentó ingresar, justo cuando cientos de personas y familias se encontraban reunidas. Akash descubrió que el individuo llevaba explosivos y lo detuvo. Sus últimas palabras fueron: "Moriré, pero no te dejaré entrar", mientras se aferraba al terrorista con fuerza para evitar que ingresara. En ese instante, el extremista detonó la carga. El padre Pierluigi Cameroni, postulador general para las causas de los santos de la familia salesiana, resaltó en una entrevista con ACN en Roma la importancia del testimonio de Akash. "Creo que es una causa especial porque era un joven, porque sería el primer santo de Pakistán y porque su historia tiene una dimensión ecuménica". Según el postulador, la muerte de Akash resalta el ecumenismo de los mártires, un tema al que el Papa Francisco ha hecho referencia en múltiples ocasiones. Poco antes del ataque a la Iglesia Católica de San Juan, también fue atacada una iglesia anglicana, lo que unió en el dolor a católicos y anglicanos de la región. Además, la tumba de Akash fue construida con mármol donado por un musulmán, un gesto que simboliza el reconocimiento de su sacrificio más allá de las fronteras religiosas. Desde el inicio de su causa de beatificación, se han recogido 32 testimonios, incluyendo amigos, familiares, religiosas y sacerdotes, así como también de algunos musulmanes. El proceso diocesano concluyó el 24 de octubre de 2024 y ahora se encuentra en la fase romana. Akash es un modelo para la juventud, no solo por su valentía, sino también por su humildad. Era un chico muy sencillo, pero con un gran amor y servicio a los pobres y con el ideal de defender la justicia, recuerda Cameroni, quien ha escrito un libro sobre el joven pakistaní. A una década de su sacrificio, la historia de Akash Bashir sigue siendo un poderoso recordatorio de la fe y el coraje, especialmente entre los jóvenes en tiempos de persecución. Sus últimas palabras, "Moriré, pero no te dejaré entrar", reflejan la valentía con la que se enfrentó al mal para proteger a los fieles. Nigeria: dejen que nuestros niños regresen a la escuela. Ante el cierre repentino e inédito de las escuelas durante el Ramadán, un obispo preocupado por los cientos de miles de niños afectados ha hecho un llamado al gobierno del norte de Nigeria para que reconsidere esta decisión. El obispo de Katsina, Monseñor Gerald Maman Musa, declaró que todos quedaron sorprendidos tras el anuncio de los gobernadores de su estado, así como de Kano, Kebbi y Bauchi, sobre el cierre de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, durante el mes de Ramadán. En declaraciones a la Fundación Pontificia ACN, el obispo señaló que la medida afecta hasta a 2.500 estudiantes de las 8 escuelas católicas del estado de Katsina, dejando a alumnos, maestros y padres en estado de shock ante una decisión que impacta a todos los centros educativos. El cierre de las escuelas significa que cientos de miles de estudiantes de los 4 estados se ven de manera inesperada privados de asistir a clases en una región donde la falta de acceso a la educación incrementa el desempleo y agrava a la pobreza. Monseñor Musa expresó al respecto: "El anuncio del cierre de las escuelas nos tomó por sorpresa, pues no tiene precedentes. Hay que entender que la educación y las obligaciones religiosas no se excluyen mutuamente, sino que van de la mano".
En este tema deberíamos guiarnos por la lógica, el diálogo y la sabiduría. El prelado recordó que cuando era niño, él y otros jóvenes de todas las religiones asistían a la escuela durante el Ramadán y otros periodos de ayuno religioso. Enfatizó que no hay precedentes de que la educación se haya visto interrumpida en estos periodos. Sus comentarios forman parte de una carta emitida por la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, en la que se expresa una profunda preocupación por el cierre de las escuelas. En dicha carta se afirma que la decisión de los gobernadores equivale a un ataque contra el derecho a la educación, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cierre de escuelas durante un periodo prolongado socava este derecho y pone en peligro la educación y el futuro de millones de niños nigerianos. El documento también cita informes de Naciones Unidas que destacan que Nigeria tiene el mayor número de niños fuera del sistema educativo a nivel mundial, con más de 10 millones en total. Se manifiesta especial preocupación por el impacto de esta decisión en la ya alarmante tasa de niños sin escolarizar. Firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, el arzobispo Lucius Ugorji de Owerri, y su vicepresidente, el arzobispo Donatus Ogun de Uromi, la misiva subraya que el cierre de las escuelas genera serias dudas sobre la naturaleza laica del país y los derechos de todos los ciudadanos. Los obispos concluyeron: instamos a los gobernadores de los estados afectados a reconsiderar esta decisión y a explorar medidas alternativas que respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Monseñor Arbach, arzobispo de Homs: no queremos más sangre en Siria. El prelado participó en la vigilia Noche de los Testigos en la Catedral de Madrid el mes pasado. Ante las masacres perpetradas en el oeste de Siria, que, según informes disponibles, han dejado más de 1000 muertos, el arzobispo de Homs, Monseñor Jan Abdo Arbach, declaró a ACN: no queremos más sangre, llamamos a la unidad y la reconciliación. Después de 14 años de guerra, no necesitamos otro conflicto. El arzobispo condenó los ataques atribuidos a militantes del grupo HTS, actualmente en el poder en Siria. Estos ataques se llevaron a cabo tras una emboscada a las fuerzas de seguridad del gobierno. Es un gran dolor, pido justicia, porque asesinar a mujeres y niños no es algo bueno para Siria, expresó el prelado. Monseñor Arbach también describió la grave crisis que enfrenta el país tras la caída de Al-Assad, marcada por una enorme inseguridad. La gente no tiene trabajo, hay escasez de comida y medicinas. Muchas personas se preguntan cuándo terminará esto, no ven un futuro y desean marcharse. El arzobispo relató que en la ciudad de Homs ha visto a muchas personas vagando solas por las calles, hablándose a sí mismas en un ambiente de soledad, miedo y tristeza. También hizo un llamado al levantamiento del embargo económico internacional, que sigue agravando la precaria situación del país. La Iglesia en Siria enfrenta grandes desafíos para atender las necesidades de sus fieles. El arzobispo de Homs explicó: estamos apoyando a nuestros fieles en todos los sentidos. Ayudamos con el pago de alquileres, proveemos medicinas, comida y ropa, y tratamos de sostenerlos espiritualmente para que sientan la cercanía de Dios. Queremos animarlos a permanecer en su tierra y preservar las raíces cristianas de Siria. Monseñor Arbach agradeció el apoyo recibido por parte de ACN para socorrer a la comunidad cristiana en Siria. El prelado advirtió sobre el peligro real de la desaparición del cristianismo en Medio Oriente y exhortó a la comunidad cristiana a mantener la esperanza. Sin los cristianos no puede haber un futuro para Siria. Los cristianos son las raíces de Siria y Siria es la cuna del cristianismo. En Damasco aún se conservan los lugares del siglo I, donde el apóstol San Pablo se convirtió al cristianismo. En el pueblo de Maalula se encuentra la tumba de Santa Tecla, primera discípula de San Pablo. Allí hay templos y monasterios del siglo I, y todavía se habla arameo, el idioma de Jesús. Durante el pasado marzo se registraron ataques indiscriminados en el oeste de Siria, en las regiones de Latakia y Tartus, donde más de 1000 personas fueron asesinadas, incluidas familias enteras. La minoría alawita fue especialmente atacada. Estos ataques han sido atribuidos a militantes del grupo HTS, quienes lideraron la caída del gobierno anterior de Siria.
Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.